El Village, un vecindario entre las calles Church y Wellesley, ubicado en la ciudad de Toronto, en Canadá, es un lugar tradicional de reunión de la comunidad LGBTQ+. Y de hecho, en el mes de junio, en el marco de la Fiesta del Orgullo Gay, sus calles y locales son un punto preferido de encuentro. Es considerado un lugar agradable no solo para vivir. Durante las horas del día es un conocido destino comercial y por las noches se convierte en un sitio de reunión muy animado con una variada oferta de lugares nocturnos. Pero entre 2010 y 2017, la desaparición de al menos 8 hombres conectados con el Village sembró temor en la comunidad, que incluso comenzó a hablar de la posibilidad de que un asesino en serie estuviera detrás de esos casos. Todos eran hombres que emigraron a Canadá procedentes de Turquía, Irán, Afganistán y Sri Lanka, y en su mayoría tenían una doble vida, con familias que desconocían sus preferencias sexuales. Lamentablemente hubo otra cosa que tuvieron en común: haberse topado con Bruce McArthur, a quien los medios canadienses bautizaron como el asesino serial del Gay Village. Hola amigos, somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Durante años, una pareja de Toronto vivió sin saberlo en una casa que ocultaba un macabro secreto del que solo su jardinero tenía conocimiento. Había convertido su patio en un cementerio que ocultaba en maceteros las tumbas de 7 de los 8 hombres con cuyas vidas acabó entre 2010 y 2017. Karen Fraser y Ron Smith nunca imaginaron que ayudar a Bruce McArthur, el hermano de una amiga, los haría protagonistas de uno de los casos criminales más importantes de la historia canadiense. A primera vista, nada permitía anticipar lo que se escondía detrás de la apariencia afable de ese paisajista, a quien accedieron a prestar su garage en Mallory Crescent para guardar sus herramientas durante alrededor de 10 años, a cambio de hacerse cargo del mantenimiento de su jardín. Como una forma de pagarles por el espacio, también les regalaba flores para sus eventos de caridad y colocó maceteros llenos de plantas para que él y su equipo de trabajo pudieran disfrutar la vista mientras almorzaban en el lugar. A juzgar por su página de Facebook, inhabilitada tras su arresto, Bruce era un hombre de familia, sociable, a quien le gustaba ir de vacaciones y que compartía videos de recetas, fotos de sus hijos y nietos y también imágenes de gatos y aves tropicales. Incluso se lo podía ver vestido de Santa Claus durante un trabajo de tiempo parcial para un centro comercial. Esa misma impresión dejaba en sus clientes, quienes lo tenían por un abuelo alegre, amable y obsesionado con sus nietos que amaba las plantas. Llegó al mundo en 1951 y fue inscrito en los registros de nacimiento con el nombre Thomas Donald Bruce McArthur. Se crió como parte de una familia devota con un padre autoritario en una granja en Woodville, Ontario. Estudió la primaria en una escuela de un solo salón y luego en la secundaria Fenelon Falls, ubicada en el área de Kawartha Lakes. Sus compañeros consideraban que era distinto al resto de los chicos, no se metía en problemas, pero sí le gustaba delatar las travesuras de los demás. La zona en la que creció lo mantuvo alejado del amor libre de los 60. Desde muy joven, Bruce supo que era homosexual, pero su entorno familiar y social definitivamente no eran los más propicios para hacerlo público, de modo que trató de ocultarlo e ignorarlo. Así, durante la secundaria, Bruce comenzó a tener amores con una chica llamada Janice Campbell, con quien se casó en 1974 con 23 años. Para 1978, la pareja tenía 2 hijos, Todd y Michelle, y Bruce comenzó a trabajar como vendedor ambulante de medias y ropa interior para grandes almacenes ubicados en el norte de Ontario.
Mientras ejerció esa ocupación, en la que se mantuvo hasta 1993, el hombre viajaba libremente por buena parte del país. Ese estilo de vida y la libertad que le permitió fueron el impulso que necesitaba para, finalmente, revelar a su familia sus inclinaciones sexuales. La pareja se había establecido en una amplia casa de ladrillos en Oshawa, una pequeña ciudad al este del lago Ontario. Pero a finales de los 90, sin que se haya encontrado una fecha precisa, Bruce se separó de Janice y se mudó a Toronto. Entonces abrió un negocio propio de paisajismo que llamó Artistic Design y en poco tiempo logró una nutrida cartera de clientes. Allí, con poco más de 40 años de edad, dejó de esconderse. Como suele decirse popularmente, salió del closet y comenzó una nueva fase como un hombre homosexual. Sin embargo, seguiría teniendo una doble vida. Bajo la piel del simpático y aparentemente inofensivo jardinero se escondía un monstruo despiadado. En esta etapa, Bruce se convirtió en un visitante habitual del Village, el sector entre las calles Church y Wellesley, conocido como el barrio gay de Toronto, por ser un enclave de la comunidad LGBTQ+, cuyos miembros se sentían seguros en el vecindario porque allí no eran marginados por sus preferencias sexuales. Bruce buscaba relaciones en sitios de citas por internet, donde dejó claro su interés por los sumisos que estuvieran buscando experimentar con sexo peligroso. Además, se hizo cliente habitual de un bar llamado Zippers, en el que se le veía con frecuencia en compañía de otros hombres. Sin embargo, un tiempo después, un incidente lo alejó del Village. En 2002, lo arrestaron por agredir con un tubo de metal a un hombre que ofrecía sus servicios sexuales y el 11 de abril de 2003 fue sentenciado por ese hecho con un cargo de agresión por asalto que ocasionó lesiones corporales y uno de agresión con un arma. No obstante, como el acusado fue sometido a una evaluación psicológica que determinó que existía bajo riesgo de que volviera a incurrir en agresión y que no había en absoluto signos de psicopatía, la corona consideró que no era necesaria una pena de prisión y recibió como condena 3 años de libertad condicional tras declararse culpable de los hechos que se le imputaron. Además, en el fallo se le prohibió el uso de armas por 10 años, se le exigió dejar de frecuentar el barrio gay, alejarse de los hombres que ejercieran la prostitución y abstenerse de utilizar nitrito de amilo, un narcótico conocido como poppers. Según miembros de la comunidad y autoridades, las últimas 2 décadas, Canadá atrajo un grupo considerable de hombres gay de Asia y Medio Oriente, quienes buscaban un lugar donde poder llevar una vida más libre y sentirse seguros. Pero cegados por ese ambiente más abierto y en su búsqueda de aceptación, podían convertirse en presa fácil para un cazador que andaba suelto por la zona y que, además de ser uno más de ese colectivo, inspiraba confianza por su edad avanzada y su aire bonachón. A partir del año 2010, en el Village comenzaron a presentarse varias denuncias de desapariciones. Por años, la comunidad sospechó que un asesino serial estaba atacando a sus miembros y sus temores quedaron confirmados en enero de 2018, cuando Bruce McArthur fue detenido y se declaró culpable de 8 asesinatos cometidos entre 2010 y 2017. Fueron las investigaciones por la desaparición de sus 2 últimas víctimas, Selim Selim, de 44 años, y Andrew Kinsman, de 49 años, las que condujeron a las autoridades al homicida. Al no tener noticias de Andrew, quien era una persona muy activa en la comunidad LGBT de la ciudad, sus amigos hicieron carteles y los pegaron en las calles, solicitando información sobre su paradero. Además, el 29 de junio, un vecino hizo el reporte a la policía. Las indagaciones llevaron a las autoridades a 2 hallazgos que fueron determinantes para dar con el presunto responsable de la desaparición de Andrew. En primer lugar, se encontró en su agenda el nombre Bruce, escrito el 26 de junio, justo el día que desapareció. A esta pista se sumó un video de cámaras de seguridad que mostraba a Andrew subiendo a una camioneta Dodge Caravan roja de 2004. El detective Dave Dickinson contrastó los registros de automóviles con esas características con dueños llamados Bruce y la búsqueda arrojó 5 coincidencias.
una de las cuales era Bruce. De inmediato, eliminaron las otras 4 opciones, pues solo uno de los autos tenía el revestimiento cromado que se evidenciaba en el video. Entonces, se creó un grupo de trabajo que bautizaron como Proyecto Prisma para conducir la búsqueda de Selim y de Andrew. A mediados de agosto, los investigadores obtuvieron 2 órdenes judiciales para requerir a las empresas Google y Rogers Communications documentos y registros relacionados con la actividad de Andrew. Específicamente, estaban buscando las direcciones IP para las cuentas de correo y los registros telefónicos, pero a partir de estas primeras órdenes, también se obtuvieron 22 adicionales de registros bancarios, telefónicos y sobre el uso de una autopista. Además, el 6 de septiembre, la policía de Toronto comenzó a hacer un seguimiento de los movimientos de Bruce McArthur y 2 días después, solicitaron una orden a la compañía telefónica Bell para obtener información sobre sus comunicaciones. A esta le siguió otra para rastrear sus autos a fin de poder seguir de cerca sus movimientos. Apenas la justicia autorizó esta última orden, Bruce negoció la Dodge Caravan con una venta de autopartes en las afueras de Toronto. Un hombre que la policía pensó que podía ser familiar del sospechoso, dejó la camioneta en el lugar y luego se fue en un vehículo blanco. Pocos días después confiscaron la Dodge. El grupo de trabajo estaba cada vez más cerca. Los siguientes pasos, que se extendieron entre los meses de octubre y noviembre de 2017, incluyen órdenes para obtener registros de usuarios de un sitio de citas de Internet llamado Squirt, para el rastreo de 2 números de teléfonos celulares utilizados por Bruce y del vehículo que estaba usando para ese momento. Por otro lado, producto del análisis forense realizado en la camioneta de Bruce McArthur, se hallaron muestras de sangre que coincidieron con el ADN de Andrew y de Selim. El 5 de diciembre, la policía obtuvo una orden para ingresar de forma encubierta al domicilio del sospechoso, a fin de clonar datos de dispositivos digitales y buscar cualquier elemento que pudiera relacionarlo con Andrew. Sin embargo, no lograron el objetivo porque fueron advertidos de que una persona, a quien también estaban vigilando como parte de las pesquisas, estaba acercándose al lugar. 2 días después volvieron a entrar a la vivienda y lograron permanecer allí por alrededor de 1 hora antes del aviso de que Bruce iba de regreso a su casa. Pero esa vez no se fueron con las manos vacías. Además de copiar parte de la información de la computadora, tomaron muestras de ADN de una mancha en la almohada y de una barra de metal que estaba envuelta con cinta adhesiva. También hallaron notas con nombres de cuentas y contraseñas de sitios web. Entre los archivos que lograron duplicar, había más de 100 fotos de Andrew, algunas de las cuales eran de hacía más de 10 años. El 17 de enero de 2018, los detectives descubrieron evidencia crucial. Los expertos lograron extraer archivos ocultos en el material que copiaron en la casa de Bruce McArthur. Fotografías de Selim y Andrew y otras víctimas sin vida. En las imágenes se ven los cadáveres colocados en distintas posiciones. Apenas un día después de este importante hallazgo, el 18 de enero, Bruce acordó verse con un hombre llamado John en su departamento de Thorncliffe Park en horas de la mañana. Los dos habían establecido contacto a través de una aplicación de citas y habían tenido intimidad en varias ocasiones. En cuanto entraron al departamento, Bruce le preguntó a John si alguien sabía que se verían, y este respondió que no. Bruce lo ató a la cama y trató de taparle la boca con adhesivo. Lo que Bruce ignoraba es que la policía lo estaba vigilando, y en cuanto vieron a un hombre llegar con él a la vivienda, se dirigieron al lugar. Al entrar al departamento, lo arrestaron y hallaron a John inmovilizado en la cama. Tras su aprehensión, 6 meses después del inicio de las investigaciones, Bruce fue acusado de asesinato en primer grado por las muertes de Selim y Andrew, aunque todavía sus cuerpos no habían sido encontrados.
También se le atribuyeron los asesinatos de otros 3 hombres desconocidos de los que encontraron evidencia durante el registro del departamento. El análisis forense de sus dispositivos arrojó que Bruce había creado una carpeta de fotos de John en su computadora, en el mismo lugar donde tenía los archivos de otros 8 hombres a los que mató. Pero John no fue el único que vivió para contarla. Sean Cribin, quien tuvo un encuentro sexual con Bruce en 2017, hizo pública su experiencia. Afirmó que Bruce lucía como santa y que si bien parecía que estaba tratando de llevarlo al límite, nunca creyó que intentaba matarlo. El sobreviviente narró que incluso conversó con Bruce acerca del asesino serial del que se estaba comentando por esos días. Sean dijo que le dio una droga y que en un momento, mientras tenían relaciones, comenzó a sentir que no podía respirar. Pensó que estaba a punto de quedar sin conciencia y hay evidencia fotográfica hallada por la policía posteriormente de que de hecho estuvo sin conocimiento. En un momento determinado, el compañero de cuarto de Bruce llegó al lugar y fue la oportunidad de Sean para escabullirse de la situación, aunque no recuerda los detalles. Los investigadores aseguraron 5 propiedades relacionadas con Bruce: su departamento, 2 inmuebles de un amigo en Scarborough y Madoc, y 2 casas en Toronto, entre ellas el lugar donde hacía jardinería y guardaba sus herramientas. Al ser interrogado, Bruce mintió sobre su relación con Andrew. Dijo que no lo había visto desde diciembre de 2016. En cuanto a Selim, al mostrarle una fotografía suya, dijo que se parecía a un hombre que conoció en 2017, pero que no recordaba su nombre. También explicó que lo había recogido en el área de Church Blur y que luego de tener sexo, su acompañante se había ido. Sin embargo, las fotos de sus dispositivos muestran a Selim sin vida dentro de su departamento. Hacia finales de enero, la policía obtuvo una orden de registro de la casa donde Bruce guardaba sus herramientas. Los dueños les dijeron a los oficiales que lo conocieron a través de su hermana, y él tenía las llaves de la vivienda que incluso cuidaba cuando ellos viajaban a su cabaña en el verano. En sus declaraciones afirmaron que habían visto a Bruce trabajando con hombres más jóvenes de ascendencia de Medio Oriente. Entre los objetos confiscados había una bolsa de lona hallada en la vivienda del imputado, dentro de la cual había cinta adhesiva, un guante quirúrgico, cuerdas, bridas, jeringas. También encontraron pertenencias personales de las víctimas. Incluso se ubicó en un compartimiento oculto de su camioneta Dodge el abrigo de piel con el que fotografió a algunos de los cadáveres después de los asesinatos. A partir de ese momento comenzaron a identificar a otras víctimas. El 29 de enero, Bruce fue acusado con 3 cargos adicionales de asesinato en primer grado, por las muertes de Mahid Mahid, Soros Mahmoudi y Dean Lisowick. La policía también reveló que encontraron restos humanos en el fondo de grandes maceteros en la casa de Mallory Crescent, y hablaron por primera vez de un asesino serial. A lo largo del mes de febrero, se dieron a conocer nuevos hallazgos, y Bruce fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Skandar Navaratnam. En abril de 2018, a los cargos se sumaron los relacionados con la muerte de Abdulbasir Faizi y Kirushna Kumar Kanagaratnam. En total, en los tiestos de la casa de Karen Fraser y Ron Smith, los investigadores desenterraron los restos de Skandar Navaratnam, Andrew Kinsman, Selim Essen, Abdulbasir Faizi, Karushna Kumar Kanagaratnam, Dean Lisowick y Soros Mahmoudi. Una vez que el suelo se descongeló con el fin del invierno, la policía reforzó con perros detectores de cadáveres el rastreo en más de 100 propiedades que se relacionaron con Bruce por su actividad como paisajista. El 4 de julio de 2018, los efectivos encontraron más restos en el barranco boscoso detrás de la propiedad de Mallory Crescent, los cuales se relacionaron con la única víctima de Bruce que todavía no había sido hallada, Mahid Mahid. Luego de ese último descubrimiento, el detective Hank Nzinga
dijo que no había motivos para creer que más restos serían encontrados en las otras propiedades que se comenzaron a registrar desde el mes de enero. Además, informó que se estaban revisando archivos de casos sin resolver y de personas desaparecidas de las décadas de 1970 y 1980, época en la que Bruce atravesaba la parte norte de la provincia mientras ejercía como vendedor. Durante la minuciosa búsqueda en el departamento del acusado, los investigadores recolectaron 1,800 piezas de evidencia, lo que se considera el examen forense más importante en la historia de la policía de Toronto. El 22 de octubre de 2018, Bruce renunció a su derecho a una investigación preliminar y se ordenó el juicio por 8 cargos de asesinato en primer grado. Posteriormente, el juez de la Corte Superior de Ontario fijó como fecha de inicio del juicio el 6 de enero de 2020. Casi un año antes de la fecha fijada, el acusado compareció en un tribunal del centro de Toronto. Su imagen era muy distinta de la que había circulado durante las investigaciones y de la que mostraba en sus redes sociales. Ya no tenía barba y su cabeza estaba completamente afeitada. El hombre se declaró culpable de los 8 cargos de asesinato en primer grado. Los abogados de la corona afirmaron que asesinó a sus víctimas mientras mantenía relaciones sexuales. Luego las desmembraba y guardaba recuerdos que incluían joyas y cuadernos. Entre las evidencias mostradas en el juicio, había elementos tan impactantes que el fiscal advirtió a la corte que las mismas podían ser perturbadoras para la salud mental de los presentes. Las imágenes de la computadora del perpetrador mostraban a algunas de sus víctimas desnudas, parcialmente cubiertas con un abrigo, con un sombrero y hasta con cigarrillos en sus labios. Asimismo, se explicó que luego de quitarles la vida, a algunos los afeitó y conservó mechones de cabello dentro de bolsas plásticas que guardó en un cobertizo en una de las propiedades. También se revelaron antecedentes de Bruce, según los cuales el asesino confeso había tenido 3 encuentros con la policía antes de convertirse en sospechoso por el asesinato de Andrew. Además de la sentencia que recibió en 2003 por agredir con un tubo a un trabajador sexual, en 2013, irónicamente, fue interrogado en el marco de una investigación por las desapariciones de 3 de sus víctimas, Navaratnam, Faizi y Mahid. Pero como Bruce era amigo del primero de estos, fue tratado como testigo y no como sospechoso. En 2016, también fue citado por la policía por tratar de estrangular a un amigo en una camioneta. Los hombres acordaron un encuentro sexual dentro del vehículo y Bruce le pidió que se recostara de espaldas sobre un abrigo de piel. Pero quien pudo ser una víctima más del asesino, se percató de que el interior estaba forrado de plástico y cuando vio la expresión en el rostro de Bruce mientras le comenzó a apretar su cuello, le preguntó por qué estaba haciendo eso y logró escapar y denunciar el hecho. Aunque no se dieron detalles, Bruce ofreció una versión que resultó creíble para la policía y no lo dejaron detenido. Además, tampoco había antecedentes, pues en 2014 recibió el beneficio de que su pasado criminal no aparecería en las verificaciones. El 8 de febrero de 2019, Bruce fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Al dar el fallo, el juez superior de la Corte de Ontario, John McMahon, calificó las acciones del acusado como pura maldad y afirmó que no tenía duda de que habría asesinado de nuevo de no haber sido detenido. También justificó la condena por considerar poco probable que el hombre pudiera salir en libertad transcurrido el plazo fijado. Aunque la corona había argumentado que el asesino no sería elegible para libertad condicional antes de 50 años, el magistrado dijo que, debido a su edad y su declaración de culpabilidad, decidió permitir la elegibilidad para dicho beneficio. Luego de escuchar su sentencia, Bruce salió silenciosamente de la sala. Pero, ¿qué se sabe de los hombres a quienes asesinó? Skandaraj Navaratnam, de 40 años, quien fue su primera víctima, llegó a Canadá desde Sri Lanka en 1990 como refugiado y se instaló en el Village.
Quienes lo conocieron lo describen como una persona siempre dispuesta a ayudar a los demás, curiosa e interesada en temas globales. Además, lo recuerdan como un individuo muy sociable y alegre, que contagiaba a todos cuando se reía. Uno de los empleados del bar Zippers, quien era uno de sus amigos cercanos, contó que su risa era ridícula y que cuando comenzaba a reír, todo el mundo lo seguía, aunque no hubiera nada gracioso. Al notar su ausencia, en septiembre de 2010, sus amigos lo buscaron y encontraron a su nuevo cachorrito abandonado en el departamento, por lo que lo reportaron a la policía. Una de las piezas halladas en la casa de Bruce era un brazalete de plata de Skandaraj, a quien conoció alrededor del 2000 y con quien estuvo saliendo. Abdul Basir Faizi, de 42, desapareció en diciembre de 2010 y es considerada la segunda víctima de Bruce McArthur. Estaba casado y tenía 2 hijos, y fueron sus familiares, con quienes vivía en Brampton, en los suburbios de la ciudad, quienes hicieron la denuncia, pero desconocían sus vínculos con el Village, y su caso pasó desapercibido para la comunidad LGBT de Toronto. El auto de Faizi fue encontrado abandonado cerca de una casa a la que el asesino tenía acceso en la época en la que ocurrió el crimen. Durante el juicio, su esposa dijo que estaba luchando para sacar adelante a su familia y que sus hijas, que tenían 6 y 10 años cuando su padre desapareció, todavía lloran por su pérdida. Mahid Khayan, de 58 años, era un inmigrante afgano, reportado como desaparecido por su hijo mayor en otoño de 2012. Los investigadores creen que también llevaba vidas paralelas, una con su familia y otra en el Village, donde incluso tenía un departamento. Después de su arresto, Bruce declaró que había empleado a Mahid como ayudante de jardinería y que tuvieron una breve relación sexual. Al hablar en la corte durante el juicio, el hermano de Mahid dijo que no podía comprender cómo había ocurrido ese asesinato y que eso consumía la mayoría de sus pensamientos. La desaparición de Faizi, Navaratnam y Mahid Khayan llevó a la policía de Toronto a lanzar un grupo de trabajo de personas desaparecidas conocido como Proyecto Houston. Soroush Mahmoudi, de 50 años, un inmigrante iraní, fue reportado desaparecido en 2015 por su esposa, quien lo consideraba su alma gemela, como dijo en la corte durante el proceso judicial. La policía estima que su asesinato tuvo lugar en agosto de 2015. Un abrigo con su ADN fue encontrado en el vehículo del imputado en el curso de las investigaciones. Kirushna Kumar Kanagaratnam, 37 años, es la 5ª víctima de este asesino y las autoridades creen que su muerte ocurrió en enero de 2016. Llegó a Canadá, procedente de Sri Lanka, a bordo de un barco junto con otros 500 connacionales que buscaban asilo. Como su solicitud de refugio fue negada, sus familiares no reportaron su desaparición, pues pensaron que se estaría escondiendo para no ser deportado. La policía no pudo determinar las circunstancias que rodearon la relación de Kirushna y Bruce, pues el tailandés no tenía vínculos con el Village. Dean Lisowick, de 47 años, es la 6ª víctima y su desaparición nunca fue reportada. El hombre se quedaba con frecuencia en refugios para personas sin hogar en Toronto y era trabajador sexual. Durante el juicio se leyó una declaración de su hija: «Siempre tendré que vivir sabiendo que nunca tendré una relación con mi padre», expresó. También habló un primo de la víctima, quien dijo que su rostro se iluminaba cuando le mencionaban a su hija y que esperaba rehacer su vida. También se conoció que Dean terminó en las calles debido a una enfermedad mental. Un tío suyo, que también habló en la audiencia, dijo que era un hombre cariñoso. El nombre de Lisowick se incluyó en febrero de 2018 al Toronto Homeless Memorial, un homenaje para las personas que murieron en la ciudad como resultado de su vida en las calles. Se estima que su muerte tuvo lugar en abril de 2016 y su asesino conservó algunas de sus joyas. Selim Esen, de 44 años, llegó a Canadá en 2013 desde Turquía y desapareció de su casa cerca de la villa en abril de 2017. Su hermano dijo, en nombre de su familia durante el juicio, que era un hombre amigable, de buen corazón, abierto de mente y curioso. Era un apasionado por aprender cosas nuevas,
por la jardinería y le encantaba conocer gente. En la corte se ventiló que Selim se comunicaba a diario con su mejor amigo. Por eso, cuando no le respondió a un mensaje de texto, decidió reportarlo como desaparecido. La víctima, que había tenido problemas con las drogas, estaba superando su adicción y esperaba poder ayudar a otros a recuperarse. Sus allegados describieron a Selim como un apasionado de la filosofía, una persona desinteresada que disfrutaba de administrar un café. En la vivienda de Bruce se encontró una libreta que era de su propiedad. Andrew Kinsman, 49 años. Como comentamos, fue la última víctima de Bruce McArthur. Según su hermana Karen Coles, quería hacer del mundo un mejor lugar para aquellos que luchan por sobrevivir. Afirmó que, aunque podía ser brusco, era un ser humano muy preocupado por los demás y por los problemas de justicia social. Lo describió como un individuo extraordinario, peculiar y cariñoso. Un amigo de Andrew, Adrian Beets, que también habló en la corte, dijo entre lágrimas que estaba enojado por no darse cuenta de quién era realmente Bruce. Pero Beets no fue el único que se dejó engañar por Bruce. La propia Karen Fraser dijo que el hombre que conoció no existe. El profesor de sociología de la Universidad de Toronto, Ju-Young Lee, quien es experto en crímenes violentos y asesinos seriales, dijo que los depredadores prosperan en los grupos marginados. También hizo referencia al síndrome de la mujer blanca desaparecida, según el cual los medios, el público y la policía están menos dispuestos a prestar atención a los crímenes que se cometen en comunidades marginadas, lo que explicaría la forma como se condujeron las investigaciones ante los primeros reportes de desaparecidos. Precisamente la forma como se manejó el caso y la negación de las autoridades a reconocer que había un asesino serial dañó la ya frágil relación que existía entre la comunidad LGBTI de Toronto y la policía. Para el director ejecutivo de la Alianza para la Prevención del SIDA en el sur de Asia, Haran Vijayanathan, quien habló en nombre de algunas de las víctimas, muchas preguntas siguen sin responder. Por ello, pidió una investigación independiente sobre cómo es el manejo de los casos de personas desaparecidas. En una entrevista con la BBC, dijo que si la policía hubiera prestado más atención desde el comienzo, quizá varias vidas podrían haberse salvado. Y bueno, amigos, hasta aquí el caso de hoy. Las muertes de estos 8 hombres en manos de una persona como Bruce son un llamado de atención sobre la confianza que depositamos en individuos a los que acabamos de conocer. Los familiares de las víctimas siguen curando sus heridas, al igual que la comunidad del Village y que Karen Fraser y Ron Smith, quienes jamás podrán olvidar lo ocurrido en el patio trasero de su casa. La pareja, que tuvo que dejar su hogar mientras la policía buscaba restos humanos en su predio, quiere ayudar a que las víctimas nunca sean olvidadas. En el portón de la entrada de la propiedad pintaron una frase conmovedora que dice: "Somos uno, somos como nos tratamos cuando termina el día".